¿sí? A través de la creación de una serie de instituciones eh, que están referidas a normas, a reglas, a leyes que regulan la sociedad interna de los pueblos originarios, pero también pues toda una experiencia acumulada relacionada con el manejo de la naturaleza, ¿no? Entonces, si hay un referente actualmente de lo que ha sido la historia humana, justamente se encuentra en los pueblos originarios. Pablo, ¿por qué son considerados los pueblos indígenas portadores de un conocimiento milenario que favorece a nuestro medio ambiente? Bueno, justamente como producto de esta experiencia milenaria que tienen los pueblos originarios, es que pues ellos poseen un conjunto de conocimientos y saberes muy sofisticado con relación a su entorno natural. Diferentes campos de la ciencia han incursionado en el estudio de estos conocimientos y saberes, por ejemplo, desde la antropología, desde la etnología y últimamente desde las ciencias naturales se ha abordado este tipo de conocimientos, concretamente desde la etnoecología, ¿sí? Y bueno, hay diferentes evidencias que dan muestra de que los pueblos originarios pues conocen mucho su entorno natural, desde cuestiones relacionadas con taxonomía de especies, ya sea vegetales o animales, cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el clima, para predecir, por ejemplo, eventos meteorológicos, y que eso obviamente es importante para las pautas de apropiación de la naturaleza que tienen los propios pueblos. Hay conocimientos sobre suelos, por ejemplo, sobre cuestiones astronómicas, cuestiones zoológicas, etcétera, ¿no? Hasta comportamiento de los animales, ¿no? Entonces, bueno, ha sido tan relevante este tipo de conocimientos que recién está descubriendo la ciencia, es que se les considera expertos en la evaluación del ambiente, ¿sí? Muchas universidades ahora están justamente contratando a, a integrantes de estos pueblos para formar parte dentro de los protocolos de investigación relacionados con los conocimientos y con los saberes que poseen estos pueblos, ¿no? Aquí obviamente pues se están creando protocolos también para cuidar que este tipo de conocimientos y saberes no sean pues explotados y mal aprovechados por parte de, sobre todo, de la industria farmacéutica. Entonces, bueno, también desde los mismos pueblos originarios, esta riqueza cultural que tienen reflejada en los conocimientos y los saberes con relación a su entorno natural, pues está siendo protegida por ellos mismos. Incluso han creado una serie de normatividades internas que regulan, ¿no?, el acceso y el tipo de uso que se les va a dar a estos conocimientos que muchas veces son sustraídos sin autorización por parte de pues de algunos proyectos de investigación. Pablo, ¿y en nuestros días qué aportaciones nos brindan los pueblos indígenas? Y bueno, justamente por esta experiencia que tienen los pueblos originarios y que se ve reflejado en la manera en que están utilizando los recursos naturales, es que si alguien conoce de sustentabilidad, son los pueblos originarios. Hay diferentes investigaciones para el caso de México y una zona muy rica desde el punto de vista cultural y de diversidad biológica como es Oaxaca, en donde nos muestran que existen más de 500 experiencias de manejo de recursos naturales que están siendo llevados a cabo por las poblaciones originarias.
por los pueblos indígenas, y estos van desde cuestiones de agroecología, cuestiones de ecoturismo, manejo forestal, cuestiones de agroforestería, conservación de la naturaleza y otras más, ¿no? Entonces, los pueblos originarios tienen mucho que aportar para un momento de contingencia y de crisis ambiental como la que actualmente estamos viendo. Para el caso de Michoacán, nosotros hicimos hace algunos años una investigación similar y encontramos alrededor de 100 experiencias tendientes hacia la sustentabilidad y muchas de las cuales eran justamente de cuña indígena por parte de los diferentes pueblos originarios que existen aquí en Michoacán. Entonces, si queremos realmente rescatar el entorno natural y con ello rescatarnos, tenemos que voltear a ver a los pueblos originarios y sus conocimientos, saberes, experiencia, y sin caer en una cuestión integracionista, pues verlos de una manera horizontal y armónica, equilibrada, para relacionarnos de mejor manera con ellos, ¿no? Porque ya es necesario que estos conocimientos y saberes se dimensionen y además se incorporen a la sociedad actual dentro de los parámetros que nos dicten los propios pueblos originarios. Como resultado de la pérdida de sus tierras, de su territorio y recursos debido al desarrollo y otras presiones, los pueblos indígenas emigran a otros territorios a buscar mejor vida y lamentablemente la mayoría de ellos nunca la encuentran. Vamos a una pausa y regresamos a Acción Ambiental. Dato curioso. Las personas indígenas de todo el mundo tienen casi 3 veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Seguro conoces a alguien que vive con obesidad, hipertensión o diabetes. Alguien cercano, alguien querido. Y si no te lavas las manos, olvidas tu cubrebocas, si sales y abrazas, pones en peligro de muerte a los que más quieres. En Michoacán, más de la mitad de los casos de coronavirus son personas vulnerables. Y si no te cuidas, los vas a matar. Que no te maten las ganas de salir. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. He tenido como un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha ocasionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca, como mi abuela, que tiene 3 meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír, o el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia, o el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Dato curioso. El 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación, frente al 17% de sus homólogos no indígenas. Esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Pablo, ¿qué amenazas enfrentan los pueblos indígenas dentro y fuera de su territorio? Bueno, no es una coincidencia que la presencia de los pueblos originarios y regiones que son ricas desde el punto de vista de diversidad biológica y de otro tipo de recursos naturales exista, ¿no? Es una relación que tiene que ver con el manejo que han hecho estos pueblos a lo largo de
de su existencia. Entonces, estas zonas que son ricas en recursos naturales, pues en las últimas fechas están, sobre todo en las últimas fechas y con esta procesos agroindustriales e industriales que se están dando de manera acelerada, pues están siendo foco de atención, ¿no?, por parte de estas empresas, lo que significa que muchos de los conflictos que se están dando, que tienen que ver con cuestiones ambientales, están surgiendo en estos territorios, ¿no? ¿Por qué? Porque los pueblos originarios están en lucha y en defensa de estos recursos naturales que no únicamente implican cuestiones físicas y tangibles, ¿no?, sino que hay cuestiones culturales, ancestrales de por medio que motivan a la lucha de estos pueblos por defender sus entornos. Cuando hace uno una revisión de los defensores ambientales que han sido vulnerados en sus derechos por diferentes causas, ya sea intimidación, desaparición, secuestro y hasta asesinato, pues muchos de estos pertenecen a pueblos originarios, ¿no?, que es donde se están dando las luchas frontales contra un sistema pues depredador que lo único que está buscando es la apropiación de los recursos sin importar a las poblaciones humanas que estén en contacto con ellos, que son dueños de ellos, que son usufructuarios de ellos o simplemente custodios de estos recursos. ¿Y cómo afecta el desplazamiento de los pueblos indígenas a otros territorios, Pablo? Bueno, una de las tragedias de la humanidad son los movimientos migratorios forzados, que si bien ha sido un fenómeno que ha estado siempre presente dentro de la historia humana, es especialmente crítico ahora en que se supone que estamos en un momento civilizatorio pues más avanzado, ¿no? En el caso de los pueblos originarios, pues son frecuentes estos desplazamientos. Sabemos que Michoacán es un estado en donde frecuentemente ocurren estos procesos migratorios, pero bueno, ¿qué es lo que sucede con el entorno natural ante la ausencia de los pueblos originarios? ¿Y qué es lo que sucede con los pueblos originarios ante un panorama natural que le es a veces adverso o no se conoce o no lo conocen a profundidad? Bueno, se ha visto que cuando ocurren estos desplazamientos, en primer lugar, el entorno natural, como se crea un proceso adaptativo, coevolutivo entre el entorno natural y las poblaciones humanas, y hay pruebas históricas de ello en diferentes partes del mundo. Cuando ocurre el desplazamiento de estos pueblos, pues el entorno natural cambia, muchas veces se degrada, como es el caso que se señala con el pueblo maya y con la presencia actualmente de algunas especies pues que son invasoras y que están proliferando de manera acelerada. Y lo que sucede con los pueblos originarios, y también está documentado, es que muchas veces estas pautas de respeto hacia la naturaleza y hacia todo lo que implica su relación con ella, pues se ven trastocadas, y cuando llegan a otros espacios diferentes, a mí se me viene a la mente de que se pierde ese amor por el terruño. Ya no es el lugar donde están enterrado el ombligo ni los ancestros, entonces muchas veces pues se degrada el entorno, ¿no?, por parte de los pueblos originarios. También se han reportado casos, sobre todo en lugares donde pues las condiciones no son tan precarias para los pueblos que están llegando,
y es que justamente pues hay un proceso de adaptación a estos entornos naturales y muchas de las pautas de cuidado, de conservación y manejo hacia la naturaleza pues continúan. Jorge, muchísimas gracias por tu colaboración y sobre todo por las aportaciones que nos compartes en los diferentes programas de acción ambiental. El tema de hoy es muy sensible. Y dime, ¿qué reflexión nos dejas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Claro que sí, Luisa. Efectivamente, en el marco de la celebración de los pueblos originarios, debemos de nosotros como seres humanos reflexionar y entender que nuestros orígenes están ahí. Nosotros no hemos nacido toda la vida, nos hemos desarrollado a partir de las ciudades, hemos partido de lo que son estos pueblos originarios, hemos cambiado estas costumbres tan ricas que tienen estas comunidades por las costumbres que tenemos hoy en la ciudad. Así que tenemos que hacer una reflexión sobre lo que hemos hecho como seres humanos en esta evolución que nosotros hemos definido al poder estar viviendo en una ciudad, tener la disponibilidad del agua, del drenaje, de la pavimentación, de la luz eléctrica, de todos los servicios con los que contamos en las grandes ciudades, pero que no podemos disfrutar de manera real como lo hacen los pueblos originarios, que es la convivencia con el medio ambiente. Aquí me gustaría hacer esa reflexión. Aquí en la ciudad tenemos todos estos servicios, pero no tenemos la oportunidad de compartir con la naturaleza, no tenemos la oportunidad de escuchar las aves durante la mañana, sus cánticos, o en la tarde ya cuando está pardeando el sol, y no tenemos la ventaja de convivir con la naturaleza, esta que nos brinda todos los requerimientos que tenemos reales para poder vivir y que los tenemos a la vuelta de la esquina cuando vivimos en estas comunidades, cuando vivimos en estos pueblos. Mientras que en una ciudad, para poder tener un servicio ambiental, pues tenemos que caminar o tenemos que imaginar que se encuentran a lo lejos de nuestra ciudad. Entonces, en este Día de los Pueblos Originarios tenemos que reconocer la importancia que tienen estas comunidades en la conservación de los recursos naturales, y con esto podemos nosotros tener un modo de vida, una calidad de vida que nosotros consideramos cuando tenemos muchos servicios que realmente no nos dan la calidad de vida que debería ser realmente la que deberíamos de tener como seres humanos. Me refiero ya a una calidad de vida en la cual podemos disfrutar respirar el aire puro, podemos escuchar los cantos de las aves, podemos escuchar en algunos momentos el ruido del agua a través de los ríos, a través de los arroyos, y podemos disfrutar de la naturaleza. Eso hemos perdido cuando hemos estado en contacto con las grandes ciudades, desplazando a los pueblos originarios y tratando de que ellos cambien. La pregunta es, ¿creen ustedes que los pueblos originarios quieren cambiar o quieren mantener esa tradición de conservar, de respetar, de amar a la naturaleza? Mientras que nosotros como seres humanos ubicados en las grandes ciudades, pues hemos dejado de lado la conservación, el cuidado y el respeto de la naturaleza. Los pueblos originarios protegen dentro de su territorio casi el 80% de la biodiversidad del planeta, y esto es debido a la estrecha conexión que tienen con la naturaleza. Vamos a una pausa y regresamos a Acción Ambiental. Dato curioso. Los pueblos indígenas con mayor presencia en Michoacán son el Mazahua, el Nahua, el Otomí y el Purépecha. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Quizá no lo sabías, pero antes de la llegada de la pandemia, construimos más de 5,000 obras. Se dice fácil, pero esto significa más de 3 obras al día. Aunque no lo creas, cada día renovamos 2 escuelas. Y para que tengas viajes más rápidos, rehabilitamos más de 1,500 kilómetros de caminos y carreteras. Quizá no lo sabías, ahora ya lo sabes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Ante su caída en las encuestas, López Obrador pretende desaparecer el INE para manipular las elecciones. Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Presidente, el INE sí garantiza las elecciones, como lo hizo en las que tú ganaste. No queremos regresar a los tiempos antes del INE, cuando los gobiernos hacían trampa en los procesos electorales.
No metas la mano en esa institución. PRD. Tú puedes evitar el dengue, zika y chikungunya. Elimina criaderos para que el mosquito transmisor no se reproduzca. Lava piletas, tinacos y cisternas con agua, jabón y cepillo. Tapa todo recipiente donde almacenes agua. Voltea cubetas, tambos, macetas, cualquier recipiente que pueda acumular agua y tira todos los cacharros que ya no utilizas y sirven de criaderos del mosquito transmisor del dengue. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Dato curioso. El 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación, frente al 17% de sus homólogos no indígenas. Esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Francisco, me es grato darte la bienvenida aquí a tu espacio de acción ambiental y nosotros seguimos trabajando desde casa haciendo caso a cada una de las indicaciones de nuestras autoridades para salir muy pronto ya de esta pandemia que lamentablemente, se ha prolongado. El día de hoy estamos tratando el tema sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas u Originarios. ¿Qué nos puedes tú contar al respecto? Hola, ¿qué tal, Luisa? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio de Acción Ambiental Haz Algo Ya en una emisión más. En esta ocasión mi participación será a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas o también llamado Día Internacional de los Pueblos Originarios. Pero antes, un breve contexto de la región en la que nos encontramos. Algunos países como Colombia, Brasil y el nuestro se encuentran a la cabeza de la lista de países megadiversos. Esto quiere decir que en estas naciones se encuentra una mayor diversidad de especies, tanto vegetales como animales. Sin embargo, en muchos países latinoamericanos esta biodiversidad se encuentra en riesgo. Para poner un ejemplo, el doctor Víctor Toledo, antes de asumir la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinó un mapeo de conflictos ambientales en nuestro país. El resultado fue entre 400 y 500 conflictos que van desde conflictos que tienen que ver con la minería, la extracción de petróleo, la construcción de presas, la construcción de algunos proyectos que tienen que ver con generación de energías limpias y también algunos otros como desarrollos inmobiliarios, desarrollos turísticos y los que tienen que ver con la actividad agrícola y ganadera a gran escala. Por otro lado, es importante también mencionar que México fue el cuarto país más peligroso para defender el territorio en el año 2018, con 14 asesinatos. Para el año pasado, el reporte ubicó a nuestro país en el sexto lugar con 14 homicidios de ambientalistas. Es importante tomar en cuenta esta cifra porque diversas organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos a nivel internacional y en nuestro país estiman que el 80% de activistas ambientales asesinados en nuestro país pertenecen a algún pueblo indígena. Peor aún, se estima que para el caso de estados como Oaxaca, Puebla y el nuestro, Michoacán, esta cifra pudiera inclusive alcanzar el 100%. Ahora bien, ¿qué podemos hacer como ciudadanía, como Estado, como país para tratar de revertir estas escandalosas cifras? El 4 de marzo de 2018, 24 países de América Latina y el Caribe firmaron un acuerdo que se conoce coloquialmente como el Acuerdo de Escazú. Este documento, dentro de algunas de las exigencias que plantea, es, por un lado, el derecho a la defensa del medio ambiente de una manera segura. También invita a las autoridades de los países miembros, los países que firmaron, a investigar y sancionar los ataques a activistas ambientales.
Por otro lado, también exige que cualquier megaproyecto o cualquier proyecto que ponga en riesgo a la naturaleza o a la biodiversidad sea consultado previamente, y en el caso de los pueblos indígenas no solamente sea consultado, sino que también tenga el consentimiento de la localidad conforme al derecho internacional. Por otro lado, también este acuerdo exige que se garantice el derecho al acceso a tribunales y el derecho también a la reparación de daños a las víctimas que hayan sufrido de alguna injusticia ambiental. El acuerdo de Escazú también incita a las naciones firmantes a que capaciten a sus autoridades y funcionarios en materia de justicia ambiental. Esto para que la impartición de justicia también tenga esta dimensión. Por otro lado, y ya en un campo más amplio, el acuerdo de Escazú garantiza que todas las personas, todos los ciudadanos, miembros de los países firmantes, tengamos, por un lado, un derecho al acceso a la información. Esto quiere decir que cualquier tema que tenga que ver con la naturaleza, que tenga que ver con algún ecosistema, que tenga que ver con el territorio, sea transparente, que todas las personas podamos tener un acceso fácil a esta información. Por otro lado, que también se fomente la participación ciudadana. Esto quiere decir que cualquier persona, sin importar el grupo social al que pertenezca, pueda participar en las decisiones o en la toma de decisiones en torno a temas ambientales o territoriales. Y finalmente, algo que es muy importante en nuestro país, que está plasmado en el artículo 4 constitucional, es que se garantice el derecho al acceso a un medio ambiente sano, a un ambiente digno. Es importante señalar que México ha firmado este acuerdo, sin embargo no lo ha ratificado. Esto quiere decir que tenemos que exigir al Estado mexicano, a través ya sea del Poder Ejecutivo o también del Legislativo, vincularnos con las organizaciones de la sociedad civil para exigir que México pueda ratificar este acuerdo. Para que este tenga una mayor validez y no nada más sea un acuerdo que fue firmado y que de alguna manera después fue abandonado. Yo me despido con el mismo gusto de siempre y nos vemos en una emisión de Acción Ambiental. En esta carrera no debemos parar, ni dudar, ni tropezar, porque será fatal. Lleguemos juntos a la meta. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hasta aquí un programa más de Acción Ambiental. Los espero en nuestra siguiente emisión. La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentaron Acción Ambiental. Haz algo ya. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión reconoce la genialidad y talento que habitan en las obras, letras